está grabando. La vez anterior también tuve problemas, como no era yo no había creado la reunión, tuve algunas dificultades, pero le subí la grabación de la misma que yo había hecho, pero en el vespertino que hago en Valparaíso, para que ustedes lo pudieran consultar. Ya, chiquillos, miren. Están ahí, ¿verdad? Por favor, respóndanme que necesito feedback de esto, si no va a ser un monólogo y la verdad es que quiero que sea un diálogo. Profe, sí se ve. Ya. Se ve y ustedes están atentos, ¿verdad? Los necesito aquí. Sé que el horario no es el mejor, pero necesito que estén atentos, por favor. A ver, déjame ver aquí. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, voy a ponerme aquí chiquitita. Entonces, esta NIF, Norma Internacional de Información Financiera, ¿se fijan que cambia? No estamos hablando de NIC, Norma Internacional de Contabilidad, aquí estamos hablando de NIF, Información Financiera, y ahí partimos con la primera diferencia. Habla de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Entró en vigencia, es una norma relativamente nueva, porque antes teníamos otras normas que se juntaron, ¿no es cierto? Y se hizo la NIF 15, que consolida y que une, ¿no es cierto?, estas otras normas que estaban por separado. Y entró en vigencia el 1 de enero del año 2018. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Primero, establece un nuevo modelo de reconocimiento de los ingresos, derivados, ¿no es cierto?, de los contratos que tenemos con nuestros clientes. Ahora, si pensamos en eso, tenemos que considerar que cuando estamos viendo los ingresos con los clientes, obviamente que vamos a impactar, aquí yo les puse 3 conceptos. Vamos a impactar algunos indicadores claves de rendimiento o métricas, también conocidos como KPI. ¿Saben lo que son los indicadores claves de rendimiento o las métricas? ¿Me podrían decir alguno? Indicadores de rendimiento, métricas o KPI. Rentabilidad, perfecto, perfecto. Son todos esos indicadores. Imagínense, ustedes están moviendo los ingresos, por lo tanto, obviamente, te va a afectar, ¿no es cierto?, en alguno de esos indicadores, te podría afectar. También los planes que tenemos de retribución a los empleados, muchos de los bonos que se entregan en las empresas están asociados a los ingresos. Por lo tanto, con esta norma también podríamos pasar, ¿no es cierto?, y afectar esa partida. Y obviamente lo que es el pago del impuesto, porque el impuesto, ¿no es cierto?, se va a determinar en base a la utilidad, y la utilidad se va a determinar también en base a los ingresos menos nuestros gastos. Por lo tanto, ahí esas consideraciones hay que tenerlas presentes. El principio fundamental de esta NIF es cumplir las obligaciones de desempeño con los clientes. Ahora, ¿qué es una obligación de desempeño? Es un compromiso. Es el compromiso de transferir algo al cliente. Yo vendo celulares, mi compromiso es entregar el celular y el compromiso del cliente es que me transfiere y me pague por esa prestación, ¿no es cierto? Me entregue un valor. Ahora, estos compromisos o estas obligaciones de desempeño son de 2 tipos. Una, que se satisfacen en un momento del tiempo, y otras que son satisfechas en el transcurso de un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo tengo, y creo que ustedes lo vieron, con el tema de los celulares, ¿no es cierto? Yo contrato un plan, y yo tengo el celular, el servicio, pero después de un cierto tiempo, además me puedo hacer dueña del aparato, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una obligación de desempeño que es satisfecha en el transcurso del tiempo. Si usted paga, me dice la compañía, 18 cuotas, en la cuota 18 usted es dueño del celular, ¿verdad? Pero cuando eso en un momento determinado es cuando yo entrego una mercadería y el cliente me la paga. Ahí tenemos la obligación de desempeño satisfecha en un momento del tiempo. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Ya, perfecto.
aquí, a ver qué me preguntó. Ya. Me tienen, por favor, me van preguntando. Después, la norma nos habla de 5 pasos. 5 pasos, que eso lo tienen que haber visto en la mañana. Pero yo coloco un paso 0, que este material, ¿no es cierto?, lo saqué de una presentación de un profesor que fue alumno de esta universidad, Guillermo Patricio Rebolledo. Y él hizo una presentación, más que una presentación, un paper en realidad, es sobre la NIF 15. Y la verdad es que lo encontré interesante y lo quise colocar acá. Entonces, él nos dice que antes de los 5 pasos que establece la NIF hay un paso 0. O sea, yo lo definí como un paso 0. Y que es que en este paso 0, si ustedes se fijan acá abajo, para que nosotros, empresa, tengamos nuestro contrato listo, ese contrato pasó por varios departamentos. Aquí participaron en la elaboración de ese contrato las áreas comerciales de operaciones, tanto en el diseño, la creación, ¿no es cierto?, de este contrato. No es algo que nosotros, el área contable, tengamos que generar. El contrato viene desde el momento, ¿no es cierto?, en que el comercial hace la relación, ¿no es cierto?, con el cliente. Pero ese contrato, ese acuerdo, ¿no es cierto?, que hay entre el comercial y el cliente, tiene respaldado ya un contrato que viene visto desde mucho antes, desde el área de operaciones, donde se establecieron esas condiciones. Si nosotros vemos el mismo caso, bueno, si nosotros vemos el mismo caso de un celular, la gerencia o el área, ¿no es cierto?, de operaciones ya definió que eran 18 meses y que al cabo de los 18 meses uno se hacía dueño del equipo. Eso ya viene definido. Por lo tanto, cuando llego a la parte del contrato, esas cosas ya están claras. Pero para eso intervienen diferentes áreas. ¿Me entienden? Por eso es que es el paso 0. No sé si queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende ya. Entonces, como les decía, aquí están los 5 pasos que nos dice la NIF. Primero, identifica el contrato. Segundo, cuáles son las obligaciones de desempeño. Tercero, el precio. Cuarto, distribuye el precio entre las diferentes obligaciones de desempeño. Y quinto, recién en la parte quinta dice contabilice los ingresos. Entonces, esta parte quinta, ¿se fijan? Miren, recién en la parte quinta aparece el área contable, aparecemos nosotros. La 1, 2, 3 y 4 están ligadas a otras áreas. Por ejemplo, aquí del paso 1 hasta el paso 3 intervienen el área de operaciones, el área comercial, el área legal, de créditos y de finanzas. En el paso 4, que es la asignación del precio a las obligaciones de desempeño, tenemos el área de operaciones, el comercial, el legal, crédito y finanzas. Entonces se dan cuenta que es una norma, ¿no es cierto?, que abarca, y por eso que les decía que es financiera, que tiene relación con la gestión, es una norma que abarca las diferentes áreas de una empresa. Cuando llega la parte de contabilidad, ¿no es cierto?, nosotros ya tenemos que hacer el reconocimiento solamente del ingreso, pero antes de eso ya ha pasado, ¿no es cierto?, por otras áreas que hicieron las definiciones correspondientes. Entonces, en la primera etapa nos dice reconozca el contrato. Y para poder hacer este reconocimiento, el contrato tiene que estar aprobado. Puede ser por escrito o en forma oral. Hay que identificar cuáles son los derechos de cada una de las partes en ese contrato y cuáles son las condiciones de pago que se establecen. Se dan cuenta que eso va a venir definida por el área legal, obviamente, ¿no es cierto? También nos dice que para poder identificar este contrato tiene que haber un fundamento comercial, es decir, que producto del contrato se vean afectados nuestros ingresos como empresa, se afecte el resultado y que sea probable que la entidad recaude o obtenga, ¿no es cierto?, una contraprestación por ese contrato. ¿Ya? Entonces nos da esas 5 características y ahí yo puedo decir estoy en presencia de un contrato. ¿Sí? Entonces, lo primero que nos dice la norma, que se exige la existencia de un contrato que genere derechos,
y obligaciones exigibles. Eso es lo primero, el primer paso. Y para que haya contrato, estas 5 características. ¿Me van entendiendo, chiquillos? ¿Están ahí poniendo atención? Como no los veo, Sí, pero... profe. Ya. Después, déjenme revisar. Ya. Después, nos habla del reconocimiento, la etapa 2. Y yo les puse, donde dice P12 es el párrafo 12. Ojo que yo les voy a subir también esta presentación. A efectos, dice, de la aplicación de esta norma, un contrato no existe si cada parte del contrato tiene el derecho unilateral de terminarlo. Un contrato está totalmente sin ejecutar si se cumplen 2 criterios. Primero, no se ha transferido ningún bien o servicio y la entidad no ha recibido o todavía no tiene el derecho a recibir una contraprestación. ¿Ya? Entonces, si es cada parte puede terminarlo unilateralmente, no estamos en presencia de un contrato. Si una entidad recibe una contraprestación de un cliente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconocer un pasivo. ¿Por qué? ¿Por qué un pasivo? Porque si yo ya recibí la contraprestación del cliente, yo, empresa, tengo la obligación de transferir el bien o servicio. O de reembolsar, ¿no es cierto?, la contraprestación recibida si es que no voy a entregar ese bien y servicio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reconozco un pasivo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, no es cierto? El cliente ya me pagó, pero yo todavía no entrego el bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese ingreso, ¿no es cierto?, que obtengo del cliente lo considero como un pasivo. ¿Sí? Sí, profe. Dice, Sí, profe. ya, chiquillo, una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que, eso es importante, o a medida que satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia del bien o servicio comprometido. ¿Y cuándo se transfiere un bien? Cuando el cliente obtiene el control. Y ahí nos volvemos, ¿no es cierto?, a lo que es marco conceptual. ¿Se acuerdan que es uno de los cambios, ¿no es cierto?, que se realizaron en el marco conceptual? Tiene que ver con el tema del control. ¿Cuándo el cliente obtiene el control del bien? No es cuando yo le emito la factura. No. ¿Cuándo obtiene el control? ¿Qué me puede decir, por favor? No quiero que me digan la definición del marco conceptual, pero que me digan, ¿cuándo creen ustedes que un cliente o que se tiene el control de algo? Ustedes, véanlo en cualquier... Cuando le termina de pagar. Ya, cuando lo termina de pagar. Cuando lo tenemos físicamente. Cuando lo tenemos físicamente. Exacto. Yo creo que cuando termina todos los procedimientos, no sé, legales y todo lo que conlleva como el llevar al activo para tenerlo en sus manos. Ya. Es también lo que ustedes dicen. Pero imagínense, yo les digo, tú tienes el control de este celular. Yo te entrego un celular. El celular está con clave, está con internet, está listo con un plan, no tiene clave, tú lo puedes usar. Tú no me lo has pagado todavía. ¿Tienes el control del celular? ¿Puedes hacer uso del celular? Sí. Sí, ¿no es cierto? Tú puedes hacer uso de ese celular. Entonces yo tengo el control cuando yo ya tengo el bien. Y yo puedo beneficiarme del uso de ese bien. Ahí es cuando está el control. Independiente de que tú me lo hayas pagado. Independiente de que yo te haya emitido la factura. Pero tú ya tienes el bien. Tú tienes el control de ese bien. Tiene más relación con lo físico. Más que con el cumplimiento de todas las etapas, como decía la compañera. ¿Ya? Entonces, dice ahí, yo reconozco el ingreso de la actividad cuando o a medida que se satisfaga la obligación de desempeño mediante la transferencia del bien o servicio comprometido. Y el activo se transfiere cuando o a medida que el cliente obtiene el control de ese activo. Ahí obtiene el control. Yo te lo entrego, tú obtienes el control. ¿Ya?
Eso es súper importante. Después, vamos a la siguiente etapa. Medición. Dice acá, cuando o a medida que una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconoce como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción. Yo a este celular le doy un valor, ese es su precio. Y aquí nos define en el párrafo 47 de la norma, nos dice que el precio es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir el bien o servicio comprometido. Entonces, ese es el precio. ¿Cómo lo mido? Al precio que nosotros determinamos. ¿Y cómo lo determino? Como, ¿no es cierto?, el monto de la contraprestación a la cual yo espero recibir por la entrega, ¿no es cierto?, de ese bien. Porque tú obtengas el control del bien, yo espero recibir un valor. Ese va a ser el precio. Y así se mide. Después nos dice, nos habla en el párrafo 55 de los pasivos por reembolso. Y dice lo siguiente, una entidad reconoce un pasivo por reembolso si la entidad recibe una contraprestación de un cliente y espera reembolsarle todo o parte de la contraprestación. Un pasivo por reembolso se mide el importe de la contraprestación. Lo mismo que veíamos al principio, el cliente me pagó. Yo tengo dos opciones, yo le entrego el bien y por lo tanto genero un pasivo, o no le entrego el bien y debo reembolsarle su dinero, pasivo por reembolso. ¿Se entiende? Tengo la obligación, entonces, o de entregarle el bien, y ahí voy a generar un pasivo, o de reembolsarle su dinero, porque no voy a poder entregarle el producto que él me pide. Después, dice también, y nos habla, y esto es súper importante, nos habla la norma de un componente de financiación, pero ojo que dice significativo en el contrato. Entonces, cuando hablamos de significativo, estamos hablando de materialidad o de importancia relativa. Vuelvo nuevamente a lo que es marco conceptual. ¿Se recuerdan, no es cierto?, de la materialidad, que inclusive hay unas modificaciones, se hicieron modificaciones en el marco conceptual respecto de este concepto. Material, o sea que en el contexto, recuerden que la materialidad se ve, ¿no es cierto?, en el contexto en el cual yo estoy evaluando. Y ahí yo recién puedo definir si lo que estoy evaluando es o no es material, si hace cambiar, ¿no es cierto?, una toma de decisión o no la hace cambiar. Y ahí yo siempre les coloco el ejemplo, ¿no es cierto?, de si yo tengo una diferencia en la caja respecto de una caja de 5 millones o respecto a una caja de 100.000 pesos. Si tengo una diferencia de 50.000 pesos respecto de una caja de 100.000, es material completamente. Pero si es 5 millones, no es material. Y podría a lo mejor dejarlo para una segunda instancia de revisión. Y me dedico, ¿no es cierto?, con la muestra a revisar otros temas. ¿Se dan cuenta? Porque está relacionado siempre con el contexto. Bueno, aquí habla también de este componente de financiación significativo y dice, al determinar el precio de una transacción, una entidad ajustará el importe comprometido de esta contraprestación para dar cuenta de los efectos del valor temporal del dinero en el tiempo. Si el calendario de pagos acordado de las partes del contrato, explícita o implícitamente, proporciona al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación de la transferencia de estos bienes y servicios. En esa circunstancia, el contrato tiene un componente de financiación significativo. Un componente de financiación significativo puede existir independiente de si el compromiso de financiación se estipula de manera explícita en el contrato o de manera implícita en las condiciones de pago. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Yo vendo y vendo al crédito. Cuando yo vendo al crédito, ¿no es cierto?, mi cliente me va a pagar y puedo establecer una tasa de interés para que me pague. Ahí tendríamos un componente de financiación explícita. Pero puede ser también que no estipule yo el monto de la financiación, el porcentaje. Entonces ahí sería implícita.
Sin embargo, como está este componente de financiación que es implícito, yo, empresa, de todas maneras, debo reconocerlo siempre y cuando sea significativo, es decir, sea material. Y por lo tanto me puede afectar o puede tener una repercusión, ¿no es cierto?, en mis estados mi estado financiero. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí sigo con el tema, miren. Aquí a lo mejor queda más claro. Dice, el objetivo de ajustar el importe que se ha comprometido en la contraprestación para dar cuenta del componente de financiación significativo es que la entidad reconozca ingresos de actividades ordinarias por un importe que refleje el precio que un cliente habría pagado por esos bienes comprometidos si los hubiese pagado en efectivo. Es decir, si yo te vendo cualquier bien, un celular, sigamos con el celular, 200.000 pesos, bueno, este no vale tan caro, pero 200.000 pesos el celular, pero tú me los tienes que pagar, y digo, te lo vendo en 200.000 pesos, me lo pagas, terminas de pagarlo en 2 años. Esos 200.000 pesos que me va a pagar en 2 años, ¿cuánto valen hoy día? Lo que tiene que hacer la empresa es reconocer esos 200.000 pesos que yo voy a terminar de recibir en 2 años a valor actual. Y ahí se hace, ¿no es cierto?, con la fórmula de valor actual. Entonces yo digo, si hoy día esos 200.000, ¿qué precio representan? Por lo mismo dice acá, como si el precio que un cliente habría pagado por los bienes o servicios comprometidos si lo hubiese pagado en efectivo. Esos 200.000 pesos en 2 años, a lo mejor hoy en día son 150.000. Por lo tanto, el ingreso que yo voy a reconocer son 150.000. ¿Se entiende? ¿Chiquillo? Profe, ¿lo puede explicar una vez más? Yo no lo entiendo todavía. Lo explico. Yo tengo un contrato, ¿no es cierto? Ya vimos las etapas del contrato. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un compromiso. Yo tengo que entregar un bien, tú me tienes que pagar un valor de la contraprestación. Pero esa venta puede tener un componente de financiación significativa. Y ese componente de financiación, es decir, que yo te vendo al crédito, esa financiación puede ser explícita o implícita. O sea, que yo te diga, yo te vendo el celular a 2 años, pago 2 años con una tasa de interés mensual del 3%. Ahí tenemos un componente de financiación explícita. Pero yo también te podría decir, yo te entrego el celular, me lo pagas en cuotas mensuales en 2 años y no te hablo respecto de la tasa de interés. Ahí tenemos una tasa de interés o una financiación implícita. En ambos casos, el valor total del ingreso yo lo voy a tener al término de los 2 años. Entonces, ¿qué me dice la norma? Reconozca el valor de ese bien como si usted lo hubiese vendido hoy, al precio contado de hoy, al precio. Por eso dice el precio de venta en efectivo. Si yo te vendí este celular en 200.000 pesos, pagadero en 2 años, hoy día no son 200.000 pesos. Yo no puedo reconocer un ingreso de 200.000 pesos. Voy a tener que reconocer ese valor, esos 200.000, a valor actual. Me los traigo a valor actual. Para eso necesito saber cuál es la tasa de interés. Me los traigo a valor actual y a lo mejor esos 200.000 son ahora, dependiendo de la tasa, 150.000 pesos. Y eso es lo que yo voy a reconocer, 150.000. ¿Se entiende un poco más? Sí. Sí, profe, gracias. Una pregunta, Sí. pero ¿por qué el valor cambiaría? Por ejemplo, usted dice que hay que reconocerlo al precio de hoy, ¿verdad? Sí. El precio de hoy se refiere, no sé, si yo le vendí el celular hoy día lo reconozco y no como el hoy de los 2 años. No sé si me explico. Sí, te explicas. Si tú lo vendes hoy y la persona te lo paga al tiro, es decir, tenemos una obligación de desempeño que se termina, ¿no es cierto?, se da en un momento determinado. Tú me vendes el celular y me pagas inmediatamente los 200.000.
¿Cuánto es el valor que yo voy a reconocer? 200.000. Pero si tú vendes el mismo celular, dice, toma, ahí está el celular, págamelo en un año más, págamelo en cuotas, me lo terminas de pagar en un año. Te los vendo en los mismos 200.000, pero resulta que cuando terminen de pagarte ese celular, ya no van a ser los 200.000, porque el dinero va perdiendo valor en el tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, yo, ¿qué es lo que tengo que reconocer? En este momento, cuando te estoy entregando y tú estás tomando el control del celular, yo tengo que reconocer cuánto hubiese sido esos 200.000 como si me los hubieses pagado ahora. Entonces vengo y me los traigo. Ese valor futuro de 200.000 me lo traigo a valor actual, dado una tasa de interés. Y digo, ah, no, en realidad estos son 150.000 nomás, porque yo te estoy diciendo que me pague 200.000 en 2 años, pero si yo esos 200.000 en 2 años, con la devaluación que tiene el dinero, tengo que reconocer 150.000. ¿Se entiende? Sí, Profe, dale tú. Dígame. Que 200.000 ya, y en 2 años, no sé, va a valer 150 el valor actual. ¿Y qué va a suceder con esa diferencia, no sé, por ejemplo, de 50.000 pesos que si yo quería que me pagaran 200.000 por el celular? Eso tú lo vas a reconocer como, porque tú vas a tener que ir reconociendo mes a mes esos pagos, ¿no es cierto? Y vas a ir reconociendo como intereses. Tu ingreso van a ser los 150.000. Y durante el transcurso del tiempo, tú vas a ir reconociendo solamente los intereses que te va a ir pagando. Eso es porque tú le estás vendiendo al crédito. ¿Me entiendes? Ahora, yo les tengo de este mismo un ejercicio resuelto que se lo subí. Y ahí estoy segura que lo van a terminar de entender súper bien. ¿Ya? Avancemos. Después dice, como solución práctica, una entidad no necesita ajustar el importe que se ha comprometido como contraprestación para dar cuenta de los efectos de este componente de financiación si la entidad espera al comienzo del contrato que el periodo entre el momento en que la entidad transfiere un bien o servicio comprometido con el cliente y el momento en que el cliente paga sea de 1 año o menos. Entonces me dice, a ver, si entre el momento en que usted establece, ¿no es cierto?, el contrato y el momento en que usted me tiene que pagar es menor a 1 año, usted puede no reconocer un componente de financiación. Pero ojo, que siempre tenemos que tener en cuenta el concepto de la materialidad, porque si hay un monto que es material, independiente de esta solución práctica, que es una solución, no me dice hágalo así, yo tengo que evaluar. Esta norma, ¿no es cierto?, nos dice, nos establece, como muchas otras, que nosotros tenemos que usar nuestro juicio profesional. Entonces, si yo veo que este componente de financiación, independiente de que cumplen la solución práctica, o sea, es menor a 1 año el tiempo en que yo lo vendí al crédito, pero es tan inmaterial, es tan importante, es tan significativo ese componente de financiación, yo aún así puedo reconocerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, nos vamos al punto 4 de esta tablita, ¿no es cierto? Dijimos que eran 5 puntos, 5 etapas. Y nos habla de la asignación, nos habla de los costos, y dice que la asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. Esto es el párrafo 73. El objetivo cuando se asigna el precio de la transacción es que una entidad distribuya el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, a cada bien o servicios que sean distintos, por un importe que represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. Y ahí el ejemplo del celular sigue siendo súper bueno, porque si yo compro, ¿no es cierto?, un celular, compro el plan, pero siempre viene, ¿no es cierto?, el teléfono celular. Aquí tenemos 2 obligaciones de desempeño, por lo tanto yo le voy a asignar, ¿no es cierto?, el precio tanto al plan como al celular. Eso es lo que nos está diciendo esta parte. ¿Ya? Dice, el objetivo se asigna el precio de la transacción
distribuye el precio de la transacción a cada obligación de desempeño. Aquí tenemos dos obligaciones de desempeño. Una es el plan, otro es el celular. ¿Qué más nos dice? Que esta asignación puede estar basada en el precio de venta independiente. Para asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño, basándose en el precio de venta independiente relativo, una entidad determina al comienzo del contrato el precio de venta independiente. O sea, cuánto es el valor de cada uno de los productos. Pero ojo que también, ¿no es cierto?, los planes que dicen, si tú contratas un plan, este celular te sale 100.000. Si no contratas el plan, el celular te sale 300.000. Hay un precio de venta independiente. ¿Sí? Después, ¿qué nos dice? Una entidad reconoce como un activo, la entidad reconoce como un activo los costos incrementales de obtener un contrato con un cliente, si la entidad espera recuperar dichos costos. Ahora, los costos incrementales de obtener un contrato son los costos en que incurre una entidad para poder obtener ese contrato con el cliente. Y nos pone un ejemplo como las comisiones de venta. Eso sería un costo incremental. O sea, para poder obtener ese contrato yo tengo que hacer este desembolso. Y eso se denomina costo incremental. Y el ejemplo de la comisión de venta es muy claro. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo voy a reconocer? Como un activo. Como solución práctica también nos da nuevamente una solución práctica. Nos dice que la entidad puede reconocer los costos incrementales de obtener un contrato como un gasto. ¿Cuándo? Cuando el periodo de amortización de ese activo sea de 1 año o menos. Entonces dice, usted puede activar estos costos incrementales o puede también reconocerlos como gastos cuando el periodo, ¿no es cierto?, entre la venta entre el contrato, ¿no es cierto?, y la amortización del bien sea de 1 año o menor a 1 año. Después, ¿qué más nos dice? Nos habla de los costos de cumplir un contrato. Dice que si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no están dentro del alcance de otra norma, y ahí nos dice cuáles, la entidad reconoce un activo por esos costos para cumplir el contrato, siempre que dichos costos cumplan los siguientes criterios. O sea, yo puedo reconocer como un activo estos costos siempre que sean costos que se relacionen directamente con el contrato, que sean costos que generan o que mejoren recursos de la entidad y que yo espere recuperar esos costos. ¿Sí? Después nos dice que los costos están directamente relacionados con un contrato o un contrato anticipado específico, cuando incluyen cualquiera de los siguientes conceptos. Costos que están directamente relacionados con un contrato son aquellos que incluyen los siguientes conceptos. Estamos hablando de los costos de la mano de obra directa, costos de materiales directos, distribuciones de costos que se relacionan directamente con el contrato, con las actividades del contrato, costos que son imputables de forma explícita al cliente, según el contrato, y otros costos en los que se incurra solo porque la entidad ha realizado este contrato. Y ahí nos pone, por ejemplo, los pagos de los subcontratistas. O sea, si yo no hubiese realizado este contrato, no incurro en ese costo. A esos son costos que están relacionados directamente con el contrato, ¿ya? Y de los cuales, ¿no es cierto?, yo podría, yo empresa, activarlos. Después, ¿qué más nos dice? Una entidad reconoce los siguientes costos como gastos. Aquí, estos sí, yo no los puedo activar. Son los costos generales y administrativos, los costos de materiales desperdiciados, las mermas, ¿no es cierto?, los costos que se relacionan con obligaciones de desempeño que se satisfacen, o obligaciones de desempeño que se satisfacen parcialmente del contrato, que se relacionen con desempeños pasados, y costos para los que una entidad no puede distinguir si estos costos se relacionan con la obligación de desempeño no satisfecha o con obligaciones de desempeño que ya están satisfechas.
¿Ya? Eso es lo que nos habla del punto 4 respecto del precio y la determinación del costo. Perdón. Casi terminando. Ay, perdón. Nos habla de la presentación. Aquí alguien parece que me preguntó. A ver. Es que en el chat no lo veo. Ah, después, la presentación dice, cuando una de las partes de un contrato haya cumplido, una entidad presentará el contrato en el estado de situación financiera como un activo del contrato o un pasivo, ¿no es cierto? Es lo que vimos, un activo o un pasivo, dependiendo de la relación entre el desempeño de la entidad y el pago que realizó al cliente. La entidad presentará los derechos incondicionales a recibir la contraprestación como una cuenta por cobrar separada. Es decir, la entidad ya entregó el bien, pero tiene que recibir la contraprestación, por lo tanto, va a tener una cuenta por cobrar. Si un cliente tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación, es decir, una cuenta por cobrar, antes de que la entidad transfiera un bien o servicio, la entidad presentará entonces el contrato como un pasivo del contrato. Es decir, yo tengo, ¿no es cierto?, la obligación de entregar el bien. Lo que ocurre, dice, un pasivo del contrato es la obligación que tiene la entidad de transferir el bien o servicio al cliente, del que la entidad ha recibido ya la contraprestación, o bien esa contraprestación es ya exigible para el cliente. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo sé que es harta información, ustedes tienen que volver a leer esto, tienen que hacer el ejercicio de la guía y les va a quedar mucho más claro. Léanlo por lo menos un par de veces. Continúo, dice, si una entidad realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, la entidad presentará el contrato como un activo del contrato. Claro, yo tengo un derecho, todavía no me paga el cliente, pero tengo ese derecho a recibirlo. Ya terminando, dice, ¿qué información es la que yo tengo que revelar? Bueno, el objetivo, ¿no es cierto?, de esta norma es que se revelen la información que sea suficiente y que permita al usuario del estado financiero comprender cuál es la naturaleza, el importe, el calendario y la incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y los flujos de efectivo que surgen de los contratos con los clientes. Para lograr ese objetivo, una entidad revela la información cualitativa y cuantitativa. ¿Dónde revelará la información cualitativa? ¿Qué usa para revelar información cualitativa? Las notas explicativas. Las notas explicativas, exactamente. Consideración final. El desafío de las empresas es estructurar un modelo de operación de sus procesos que permita dar seguimiento en cada momento a los 4 primeros pasos antes de confirmar el registro en el estado de resultados. En el estado de resultados de los ingresos. De forma tal que el equipo financiero contable, que estamos en la última parte, ¿no es cierto?, en la quinta etapa, concentre sus esfuerzos en el análisis de situaciones excepcionales o especiales que puedan requerir de una revisión más minuciosa. Entonces aquí encerramos, ¿no es cierto?, lo que partimos diciendo desde nuestro paso 0. El área contable se tiene que concentrar, ¿no es cierto?, concentrar sus esfuerzos en el análisis de casos o de situaciones excepcionales o especiales. Pero toda la estructura anterior tiene que permitirme, ¿no es cierto?, que lleguen los contratos al momento del registro depurados, limpios, para yo poder hacer los registros contables. Esa presentación se las voy a subir. Espero que les haya gustado, que les ayude a entender un poco más. Tiene bastantes párrafos ahí de la norma. Díganme qué les pareció. Traté de hacerlo lo más entretenida, la norma es bien extensa. Díganme. Súper bien encontré yo, profe. Entendí mucho más que en la clase anterior. Ya. Esa es la idea, ir Sí, complementando. explica bien, profe.
Ya, la idea es ir complementando para que ustedes logren entenderlo. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver esto mismo que revisamos ahora, lo vamos a ver en un ejercicio. ¿Ya? Los ejercicios ya están subidos en el aula. ¿Dónde están? Acá voy a dejar de compartir y voy a buscar... ¿Es el Excel, profe? No, no es el Excel. El Excel es resuelto. El Excel es de la guía. ¿A dónde estoy? Es que tengo tantos Excel abiertos. Ejercicios para taller. Este parece que. No estoy segura. Denme un segundo. Denme un segundo. Voy a cerrar esto de acá. Ya. Entonces, me voy aquí. Vamos a compartir. Estos son ejercicios para taller. Ya. Estos chiquillos. Aquí tenemos un ejercicio y ahí tenemos otro ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? El primero dice, la empresa 3/3 ha llevado a cabo un contrato por la venta de mercaderías. Este se ha pactado en 3 etapas de entrega de las mercaderías. Entonces nos entrega la tablita y nos dice que la etapa 1, yo tengo que entregar 80.000 unidades a un costo de 50 cada una, y el precio de venta son 150. Después la etapa 2 son 70.000 unidades, el costo unitario son 70 y el precio de venta 150. Y la etapa 3, 50.000 unidades, costo de 80 y el precio de venta lo mantengo en 150. En el contrato se han fijado los precios antes indicados y se determinó la cancelación del 50% de las mercaderías con un mes de anticipación y el 50% restante 15 días después de la entrega de la mercadería y la factura. Antecedentes. La etapa 1 y 2, es decir, ¿no es cierto?, la venta de las 80.000 y las 70.000, son cumplidas de acuerdo a lo establecido. Pero en la etapa 3, es decir, la entrega de los 50.000, solo se cumple con el 75% del pedido, debiendo terminar el contrato de común acuerdo. ¿Qué se pide? Reconozcan los ingresos y los costos por cada etapa. Considere que la etapa 1, venta de los 80.000, finaliza en diciembre del 2011 y que la etapa 2 y 3 en enero y febrero del 2012. Entonces, si me dicen que la etapa 1 finaliza en diciembre y que acá se hace la cancelación del 50% con un mes de anticipación, es decir, que la cancelación, el 50% de la etapa 1 se hace en el mes de noviembre, ¿verdad? Porque finaliza en diciembre y se hace este pago con un mes de anticipación, entonces lo tendría en diciembre. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la etapa 2. ¿Sí? Vamos a ver el desarrollo. Acá está. Ya. Entonces, miren el ejercicio 1. Aquí está. Dice, copié lo mismo. La etapa 1, tengo 80.000 unidades a un costo de 50 y a un precio de venta de 150. ¿Cuánto me da mi costo total? Multipliqué, ¿no es cierto?, las 80.000 por 50. ¿Y cuánto me da mi ingreso? Multipliqué las 80 por su precio de venta. Y así por cada una de las etapas. Entonces tengo aquí los costos y tengo acá los ingresos. ¿Sí? Listo. Vamos entonces. ¿Qué nos dice la primera parte? Que yo tengo que hacer, ¿no es cierto?, el reconocimiento de este 50% que me pagan un mes antes de la entrega de la mercadería. Entonces, como es un mes antes y decía que la entrega era diciembre, yo tengo que hacerlo en el mes de noviembre. Pero ¿qué es lo que hago? A mí el cliente me paga el 50% de la etapa 1. Como son 12 millones, son 6 millones los que me está pagando.
Entonces, yo los ingreso a mi banco, pero ¿qué hago acá? Yo no reconozco un ingreso por esos 6 millones. Porque ¿qué nos decía la norma? Si yo recibo la contraprestación del cliente y tengo el compromiso, la obligación de entregar el bien, yo tengo que reconocer un pasivo. Entonces, reconozco este anticipo del cliente como pasivo. ¿Se entiende? ¿Ven que es lo mismo que estábamos leyendo recién? Chiquillos, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a mí el cliente en un mes antes, esto fue en diciembre, ¿no es cierto?, cuando ya toma el control, un mes antes me paga, me ingresa a banco, pero reconozco mi obligación, mi pasivo, y eso lo llevo en la cuenta anticipo cliente. Después, ya en el mes de diciembre, ¿qué es lo que sucede? Ya entrego, por lo tanto, el cliente obtiene el control, se toma el control, ¿no es cierto?, de la mercadería. Y ahí recién yo hago mi reconocimiento del ingreso por venta. Clientes a ingreso por venta por los 12 millones, porque ese es el valor del ingreso total de la etapa 1. Pero ¿qué pasa con este anticipo cliente que tengo acá? Los saldos. Entonces, anticipo clientes a clientes por 6 millones y se me va. Y por otro lado, tengo que reconocer, esto no es todo ingreso, tengo también un costo asociado. Por lo tanto, hago mi asiento del costo. Costo de la venta a mercadería. ¿Cuánto es el costo que tenía esta venta? 4 millones. 4 millones. Y finalmente, reconozco en el banco, porque se fijan ustedes que acá en el banco solamente tengo un reconocimiento, que es el que hizo en noviembre, cuando me pagó los 6 millones. Pero resulta que este cliente también me pagó en diciembre 6 millones más, que es lo que me faltaban. Entonces, ¿dónde entran esos? Bancos a cliente, por los otros 6 millones. Si yo veo los asientos contables, fíjense, perdón, los mayores, los auxiliares, voy a tener la cuenta anticipo clientes con estos 6 millones que tengo acá y tengo los otros 6 millones de mi reverso. Por lo tanto, anticipo clientes me queda neteado. Voy a revisar mi cuenta clientes. Tengo el reconocimiento del ingreso, 12 millones. Tengo el reverso, ¿no es cierto?, contra la cuenta anticipo clientes, 6 millones. Y tengo, cuando recibo y me ingresa a banco, los otros 6 millones que me pagó. Ahí está. Por lo tanto, clientes también me queda neteado. Tengo el ingreso por venta, 12 millones. Y en mi banco tengo los dos ingresos, el que recibí en noviembre y el que recibí en diciembre, y me quedan los 12 millones en el banco. Entonces tengo banco a ingreso por venta por 12 millones. Pero con estos asientos, porque esta es la forma que corresponde de contabilizar. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillo? Sí, profe. ¿Sí? Lo importante es esto, reconocer el pasivo y en el momento en que se toma el control, reconozco mi ingreso por venta. Después solamente es el reverso, reversar este pasivo, reconocer el banco y hacer el asiento del costo. Vamos con la etapa 2. La etapa 2 dice que es un mes antes, ¿no es cierto?, que también me realizan el pago del 50% y que esta etapa 2 terminaba en enero. Por lo tanto, el reconocimiento del 50% lo voy a tener que hacer en diciembre. ¿Cuánto era mi ingreso de la etapa 2? 10 millones y medio. El 50% son 5.250.000. Y hago lo mismo, porque yo no he entregado todavía mis mercaderías. Por lo tanto, solamente tengo que reconocer mi pasivo, mi obligación. Banco, anticipo clientes por los 5.250.000. Ya en el mes de enero, yo ahí recién puedo reconocer el ingreso por la venta. Clientes a ingresos por venta, 10 millones y medio. Reverso mi anticipo de clientes
contra clientes, reconozco mi costo de la venta, tal como lo teníamos acá, que era 4.900.000, y reconozco el ingreso que tengo en el banco, que son los 5.250.000. Porque teníamos 5.250.000 en el mes de diciembre y 5.250.000 en el mes de enero. ¿Se fijan? Es igual. Entonces voy y reviso nuevamente mis auxiliares y digo, anticipo clientes, tengo 5.250.000 y después tengo el reverso, 5.250.000 me queda neteado. Tengo la cuenta clientes por los 10.250.000 que están ahí y después tengo el reverso de 5.250.000 y tengo el ingreso de banco de 5.250.000. Por lo tanto, cliente también me queda neteado. En la cuenta ingreso por venta tengo los 10,5 millones, que ahí están, y tengo el banco por los 10,5 millones. O sea, banco a ingreso por venta, 10,5 millones. ¿Se fijan? La etapa 1 y la etapa 2, similares. Vamos a la etapa 3. ¿Qué nos dice la etapa 3? Lo mismo, que el 50% se paga un mes antes y que esa etapa, ¿no es cierto?, terminaba en febrero. Por lo tanto, voy a tener que reconocer este 50% cuando en el mes de enero. 3.750.000 pesos. Entonces, aquí yo tengo 7,5 millones. Y acá que voy a reconocer el 50%, ¿no es cierto? Fíjense, aquí, no, perdón. Reconozco el 50%, 3.750.000. ¿Contra qué? Contra el anticipo, porque ya dijimos que es el pasivo. Después, en el mes de febrero, reconozco mi ingreso. Pero fíjense, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué reconozco 5.625.000 si mi ingreso son 7,5 millones? Porque el ejercicio nos decía que solamente se cumplía el 75%, no el 100%. ¿Se recuerdan? El ejercicio decía que se tenía que terminar el contrato porque no se daba cumplimiento completo, solamente un 75%. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, tengo de las 50.000 unidades, solamente el 75%. O sea, solamente yo cumplí con 37.500 unidades. A un valor de 150 son 5.625.000. Ya el cliente me pagó 3.725.000. Perdón, 3.750.000. Me faltan 1.875.000. Entonces me voy acá al asiento y teníamos el anticipo del 50% del total, porque hasta el mes, ¿no es cierto?, de enero nosotros no sabíamos que no se iba a cumplir completamente, ¿no es cierto?, este contrato. Pero en el mes de febrero, cuando ya tengo la información, reconozco mi ingreso por venta, pero solo por el 75%, que son los 5.625.000, y que los calculamos, ¿no es cierto?, sacando el 75% de las 50.000 unidades y multiplicándolo por su precio de venta. Pero además, ¿qué es lo que tengo que hacer en el mes de febrero? Reverso mi anticipo, reconozco mi costo de venta de las mercaderías, pero ¿de cuántas mercaderías? Solamente del 75%. Reconozco mi costo de venta de las mercaderías y reconozco en banco contra clientes lo que falta que ellos me paguen. Y por eso, ¿no es cierto?, estaba este cálculo. Si ellos tienen que pagarme 5.625.000, ya me habían dado un anticipo de 3.750.000, les quedaba solamente por pagarme 1.875.000. Y eso es lo que ingresa a mi banco. Si veo mis mayores, digo, anticipo cliente, tengo 3.750.000 y después el reverso 3.750.000. Clientes, tengo los 5.625.000, tengo los 3.750.000 que vienen del reverso
Y tengo el 1.875.000, que es lo que me pagan en el banco. Por lo tanto, mis clientes también quedan saldados. Y en el banco tengo los 3.750.000 que me pagaron, ¿no es cierto?, en el mes de enero, y el saldo que les faltaba, que me lo pagaron en el mes de febrero por 1.875.000. O sea, 5.625.000. ¿Contra qué? Contra mi ingreso por venta, 5.625.000. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ustedes igual tienen que repasarlo y volver a cuestionar si por qué, que por qué lo otro, qué sé yo. ¿Ya? Revisemos qué decía. Ay. Ah, te lleno. Veamos qué dice el segundo ejercicio. Es cortito, miren. Dice, una empresa vendió un camión el día 1 de enero del año 2016. El precio de venta del camión es de 25 millones. La empresa promociona sus ventas indicando que durante 3 años el camión recibirá mantención gratuita. ¿Estoy grabando o no? Sí, estoy grabando. La estimación de gasto de mantención anual es de un 1% del precio de venta del camión. ¿Qué se pide? Determina el ingreso por venta que debe reconocer la empresa. Entonces se fijan que acá tenemos una obligación de desempeño que se va a dar en el transcurso de un tiempo, en el transcurso de un periodo. No se dan en un momento solamente. ¿Por qué? Porque esta venta tiene asociada esta mantención, este monto, ¿no es cierto?, de la mantención, y que yo se la voy a dar por 3 años. Por lo tanto, tenemos acá la entrega del camión, pero también la obligación de desempeño de la mantención. Y se va a dar en 3 años. Se va a dar en 3 años. Entonces, veamos cómo se contabiliza. Ya. ¿Qué nos dice acá? El precio de venta del camión son los 25 millones. El costo de mantención es del 1% del valor, es decir, 250.000, pero son por 3 años. Por lo tanto, son estos 250.000 por 3. Por 3. O sea, son 750.000 pesos. Aquí hay un compromiso de desempeño futuro. Este es que yo tengo que hacer esta mantención. Se fijan, entonces aquí yo les anoté, existen obligaciones de desempeño que son satisfechas en el transcurso de un periodo de tiempo. Algunas son satisfechas en un momento y otras en el transcurso de un periodo de tiempo, como es este caso. Entonces, esto transcurre en el mes de enero. La pregunta es, reconozca el ingreso. ¿Cuánto va a ser mi ingreso? Yo tengo clientes. Precio de venta, yo vendí 25 millones. ¿Verdad? O sea, a mi banco me van a entrar 25 millones. Vendí a mis clientes 25. ¿Pero reconozco el ingreso por la venta por los 25 millones? No. No, ¿por qué? Porque yo esta mantención, yo tengo que ejecutarla en el transcurso de 3 años. Por lo tanto, no puedo reconocerla ahora. Yo lo que tengo que hacer es reconocer este pasivo, esta obligación que tengo de ejecutar esas mantenciones. ¿Y cuánto es lo que voy a reconocer en el ingreso por venta? La diferencia. Los 25 millones que tenía del precio, menos, yo sé que son 750.000 pesos, que es lo que voy a tener que gastar, ¿no es cierto?, por mantenciones que tengo que entregarle a mi cliente. Tengo esa obligación, ese compromiso con ellos. Venderle el camión, pero además hacerle la mantención durante 3 años. Por lo tanto, yo solamente voy a reconocer acá en el cambio como ingreso en el mes de enero 24.250.000. Los otros 750 quedan como anticipo de cliente, como mi pasivo, como un compromiso. Entonces, al año siguiente, porque es una mantención anual, al año siguiente, ¿qué es lo que hago yo? Al año siguiente,
como tenía estos 250.000 que son anuales, yo ahí recién, una vez que ya cumplí con mi obligación de desempeño, porque dice que, recuerden que el reconocimiento es a medida, en el momento o a medida que se satisfaga la obligación de desempeño, ahí recién yo voy reconociendo mi ingreso por venta. Entonces aquí, a medida que yo voy dando satisfacción a esa obligación de desempeño, yo voy reconociendo mi ingreso. Aquí en enero, yo recién reconozco los 250 como parte de mi ingreso. Yo cumplí con la mantención, por lo tanto ahí recién tomo clientes contra el ingreso por venta y ese anticipo lo disminuyo en 250.000 pesos. ¿Se fijan? Miren acá lo que les puse. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando o a medida que satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos al cliente. Un activo se transfiere cuando o a medida que el cliente obtiene el control de ese activo. Entonces, en enero, yo tengo dos obligaciones de desempeño, la entrega del camión y la mantención. En la medida que yo voy realizando las mantenciones, voy reconociendo mi ingreso por venta. La primera que se hace es al año siguiente, por lo tanto, ahí recién reconozco esos 250.000 como ingreso por venta y voy disminuyendo mi pasivo. Al año siguiente, en el 2018, lo mismo, hago la segunda mantención, reconozco estos 250 como ingreso por venta y reverso mi pasivo. Y por último, en el año 3, que es el año 2019, lo mismo. Reconozco lo último, ¿no es cierto?, la última mantención como el ingreso por venta y saldo mi pasivo. Ya mi pasivo ahora quedó en 0. No tengo más compromisos, yo ya terminé y si voy y reconozco, hubiese hecho aquí el mayor, ustedes lo pueden hacer, de mi ingreso por venta, tendría los 24.250.000 más 250.000 del primer año, 250.000 del segundo año y 250.000 del tercer año. Es decir, al tercer año me queda mi ingreso por venta por 25 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? No puedo reconocer inmediatamente si es un compromiso que yo tengo, es una obligación. No puedo reconocer inmediatamente los 25 millones como ingreso por venta. Se dan cuenta que aquí tiene un efecto también importante y por eso lo que veíamos en la presentación. Tiene un efecto, si esto hubiese sido un monto mayor, no 250.000 pesos, sino que más dinero, te pega, ¿no es cierto?, en los bonos, te pega, ¿no es cierto?, en el impuesto, te pega en los indicadores. Por eso es que es importante aplicarla bien, la norma, y saber cuándo es que se reconoce el ingreso. ¿Me entendieron este ejercicio? Sí. Profe, una pregunta. Dígame. En la prueba, por ejemplo, en el asiento usted pone ingresos por venta. Uno, si coloca ventas, IVA, débito fiscal, anticipo de clientes, ¿estaría bien igual? No. ¿O cómo No. haríamos? Esta es la cuenta, ingresos por venta. Esa es la cuenta que tenemos que ocupar, ingresos por venta. Yo entiendo lo que tú me estás preguntando, de la venta, sí. No, la cuenta es ingresos por venta. Esa es la que vamos a ocupar. Ok. ¿Ya? Pero no te concentres tanto en eso, yo creo que me digas si los entienden, la idea general. Sí, la lógica se entiende. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué les quiero mostrar por último? Antes de pasar, ¿no es cierto?, a mostrarles rápidamente la guía, porque ya estamos en el tiempo. Acá hay una nota. Así es como se muestra en un estado de situación financiera. Entonces yo tengo la nota de presentación y la nota explicativa. Esta yo la saqué y es de una empresa, una anónima abierta que es Bupa. No sé si la ubican. Bupa, ¿sí? Del área médica. No, ¿Sí? profe. ¿No ubican Bupa? Ah, ya. Pero tiene que ver con el área médica. Está la clínica Reñaca,
por ejemplo, está acá, es un holding. Bueno, acá ellos ¿qué colocan? Como la nota, ¿no es cierto?, de presentación. Dice, el grupo reconoce sus ingresos bajo el método retrospectivo modificado detallado en la NIF 15, que consiste en presentar el efecto acumulativo como un ajuste al saldo inicial de ganancias acumuladas a la fecha de adopción inicial. De acuerdo a lo establecido en la NIF 15, los ingresos ordinarios se reconocen por un monto que refleje la contraprestación recibida o a recibir que la entidad tiene derecho a cambio de transferir bienes o servicios al cliente. El grupo reconoce los ingresos cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos establecidos en la norma, los 5 pasos. Y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la entidad y se cumplan las condiciones específicas para cada una de las actividades del grupo. O sea, aquí está la nota, ¿no es cierto?, de presentación. Así nosotros aplicamos la NIF 15. Y después viene la nota explicativa, en donde se explica, ¿no es cierto?, el saldo, el detalle, se explica el saldo, pero en detalle, eso quiere decir, de los ingresos por venta. Entonces aquí no está tan claro, no se ve, está como media borrosa. Es la nota 23, ingresos de actividades ordinarias, y dice el siguiente es el detalle de los ingresos ordinarios por segmento al 31 de diciembre del 2018 y 2019, porque ustedes saben que en los estados financieros se presentan comparativos. Entonces aquí ellos detallan, detalle de ingresos ordinarios, y colocan todos sus detalles, y hacen la comparación 2018-2019. Después, ellos aperturan un poco más, y ponen el detalle de otros ingresos ordinarios. Entonces detallan los ingresos ordinarios y los otros ingresos ordinarios, también de manera comparativa 2018 y 2019. Así es como se presenta esta NIF en un estado de situación financiera. La nota es la 23, tenemos la nota de presentación y la nota explicativa. En el fondo es aperturar, ¿no es cierto? Aperturar y hacer la separación entre cuáles son ingresos ordinarios y cuáles son otros ingresos ordinarios. ¿Sí? Ahí como para cerrar todo el mono, ¿les queda claro? Sí, profe. ¿Están cansados? No. ¿No? Ah, ya. Ya. Esto es lo último. Es lo último que les quiero mostrar. No los vamos a resolver, yo solamente se los voy a mostrar. Yo les dejé esta guía. Esta guía tiene 2 ejercicios. El primer ejercicio, te lo voy a leer, dice: una empresa que solo vende al contado está considerando la posibilidad de establecer una nueva política de venta, la cual establece que sus clientes habituales podrían acceder a un crédito simple a 90 días. La empresa realizó un análisis de sus ventas en el año 2015 y determinó lo siguiente. Aquí están los tipos de clientes y aquí está el monto. Se pide que usted asesore a la administración para determinar si la nueva política afectará al reconocimiento de los ingresos. Entonces, ¿yo qué necesito que ustedes hagan? Que aquí me coloquen la respuesta a esto, la asesoría, y que acá me lo fundamenten con el párrafo de la NIF. Con el párrafo de la NIF. Pueden usar la misma presentación que yo les entregué, que les voy a subir. En el segundo ejercicio, nos dice, el día 30 de noviembre del 2012, una fábrica realiza una venta en las siguientes condiciones. El cliente se llama Tiendas Hogar S.A., el monto son 52 millones y la fecha de pago es el 31 de noviembre del 2013. Los productos fueron entregados el mismo 30 de noviembre, pero del 2012. La tasa de interés de mercado es de un 5% mensual. Se pide comentar, fundamentando, según los párrafos de la norma, lo siguiente. Yo este ejercicio se lo subí resuelto, porque es un ejercicio que es un poco más complejo y la verdad es que ustedes hubiesen perdido mucho tiempo en calcular los montos y a mí lo que me interesa es que lo entiendan, no los cálculos. Por lo tanto, yo les coloqué todas estas preguntas. La existencia de interés implícito en estas ventas. ¿Por qué se reconoce el ingreso por venta en 2012? ¿Por qué el ingreso por venta es de ese monto? ¿Por qué se reconoce el interés implícito? ¿Cuál cree usted que es el impacto de los estados financieros de la entidad?
Si ustedes van y revisan, ¿no es cierto?, esta resolución de la NIF 15, que parece que no la tengo abierta. A ver, resolución de la NIF 15. NIF 15. Esto parece que... No, esperen un cachito, solamente mostrarles, ¿ya? Sí, está. Miren, esto es lo que yo les subí para este segundo ejercicio. No, no se va a ver. No se va a ver porque están 2 veces abiertos. Acá. Ahí sí. Aquí está el ejercicio. Resuelto. ¿Ya? Aquí está el ejercicio. Necesito que ustedes lo miren, que lo revisen, que entiendan cómo yo llegué a estos cálculos. Y acá es donde están los comentarios. Pero necesito que me lo vayan fundamentando también con lo que dice la norma. Aquí, ¿ven? Dicen, determinación del ingreso por venta. ¿Por qué se reconoce el ingreso en noviembre del 2012? ¿Por qué el ingreso por ventas de 28.955.546? Aquí están todos los asientos contables y están también los mayores. ¿Por qué se reconoce el interés implícito? Y por último, ¿cuál creen ustedes acá? Que aquí me faltan, en esta parte amarilla, el efecto o el impacto que va a tener esto en los estados financieros. Esto, chiquillos, necesito que todos lo tengan y me lo envíen por correo antes de la clase de la próxima semana. Esto tiene décimas para las notas que vienen. Así que voy a detener.